todo el personal de la revista, incluyendo la parte médica, la parte deportiva, la parte política, todos felicitamos a Manuel Estrella por la inauguración de las oficinas de la Liga Dominicana de Fútbol aquí en la capital. Y la Sociedad de Santiago. ¿Verdad? Todos. Luis Núñez, Pedrito García, todo el mundo puso su granazo de arena. Ya pasamos la información, le damos nuestra felicitación a... Nos están llamando, me dicen qué interés tenemos en resaltar la figura de Sergio Elena. Y lo que no quería decirlo, porque no me gusta hacer sentir mal a nadie, pero me da mucha pena que una persona tan querida y una persona tan valiosa como Sergio Elena, con un currículum político que nace en el mismo 61 y antes con Aníbal y Washington de Peña, ella es sobrina de ellos, de que se ha juntado con mala junta. Pudo haber. Viuda de Sergio. Perdóneme. Ella es viuda de No, Sergio. ella es la esposa de Juan Luis. Mire, de Juanísimo. De Juan usted Luis. sabe, Pero que se ha hecho más. mire, usted sabe que, me da una pena que que Sergio pierda. Elena fue la que digitalizó el reformismo. Bueno. Es decir, la que modernizó en términos Sí, de Tuvo comunicación. en asiento. Pero el asunto es que, ese- que Quique la metió, la lió mal. En la Z la mucho puso tiempo. con toda la mala junta. ¿Verdad? Además, es más, es que le arregló el problema a Abinader, que No. Abinader había tenido ese problema. No, pero si los viajes son cortos, se tiene cierta tolerancia con el chofer. Vamos a hacer una pausa. Adelante, Bien, señores, Carlos. vamos a decirles que se va a inaugurar la circunvalación de Santo Domingo tramo 2B. El ministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín, invita a este evento, que eso va a ser el martes 17, al otro día de 2 días después de las elecciones. Y todo el 17, En 18, el discurso, el presidente dice que nada más tiene 2 días para inaugurarlo todo, porque Danilo Medina Sánchez estará en la circunvalación Santo Domingo, kilómetro 17, tramo 2B, inauguración de ese tramo a las 3 de la tarde. Bueno, con los compromisos comerciales tenemos que continuar ahora diciéndoles que Cerdo Centro en la 27 con privada tiene lo mejor en desayunos y almuerzos típicos y la carne de cerdo. Cerdo Centro, lo nuestro. Cerdo Centro 27 con privada. Conaleche, Consejo Nacional de Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, exhorta a consumir leche, quesos, yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, con su servicio... Quiero decirte Ajá, algo, ajá. para darle un ¿De siglo dato. XXI? A los amigos de los que viven buscando cosas de Baninter y vaina, pueden coger Siglo XXI de San Francisco de Macorís y ligarlo a mí con el tipo que yo le encanta buscar vaina. Somos dos instituciones diferentes. Ellos Sí. son un centro de segundo nivel, de segundo y tercer nivel, y esto es atención primaria. Atención primaria. Bien, esto En está Herrera. bien. Vamos entonces a decir que el doctor Han está con nosotros, le damos la bienvenida. Estuvo el lunes advirtiendo, pero quiero decir algo. El cuento ese del famoso caminante que se encontró a la peste y le dijo, ¿para dónde va? Dice, voy a matar 500 personas a Jerusalén. Y le dijo, bueno, cuando regresa, dice, pero mataste 5,000, dice, los otros 4,500 se murieron del susto. Señores, no vamos a morir del susto. Ayer una señora tenía una tosecita y la sacaron de un lugar porque estaba tosiendo. A otra cosa, di que el ajo, ayer anunciaron, el ajo no evita ni cura el coronavirus. Pero hay otro elemento que nadie ni lo menciona. El dinero, señor, el dinero Sí. es el principal transportador. El ajo y la cebolla son dos grandes alimentos que fácilmente se convierten en medicamentos. Sí, pero la cebolla, doctor, ayer salió un trabajo precioso. Óigame, un señor que llegó a un lugar y todo el mundo estaba enfermo y hubo una casa que no estaba enferma y fue y le pidió, te lo mandé, y le pidió a la dueña, ¿y qué pasó aquí? Dice, bueno, Yo puse una mi cebolla. mujer y yo puso cinco platos de cebolla cruda,
en toda la casa y aquí nadie le pasó nada. Entonces la cebolla es un atrapador de virus. Va de que absorbe Lo absorbe. Bueno, qué bueno. Cualquier cosa que ayude al hombre. Porque la idea de que tus alimentos sean tus medicamentos es muy originario en la humanidad. Y yo creo que con ajo y cebolla estamos cerca de esa proposición, de que esos alimentos se convierten en medicamentos. Hoy, aunque no sea para el virus del coronavirus, el COVID, puede ser bueno para cualquier otra cosa. Okay. El problema del ajo es otra cosa. Eso es la presión. Ajo, carajo. No, el monopolio. Doctor, no politice el programa. Esto es el sábado agropecuario. Doctor, miren, además es pariente suyo. Distante, sí. Muy pariente suyo. Doctor, ¿qué nuevo hay de eso? Porque cada 2 minutos hay una cosa nueva. Donald Trump antes de ayer dejó ver que él podía inyectar dinero en la economía norteamericana para contrarrestar lo que estaba pasando con la banca y con los fondos de pensiones y con la bolsa de valores. Y ayer subió la bolsa de valores entonces 4.3%, lo que había caído anteriormente. O sea, se está moviendo mucho la parte económica en relación al virus. Ya no es tanto la enfermedad, cómo esto va a afectar la economía de las aerolíneas, de los operadores de tour, de los ¿Y cruceros. Estados Unidos cómo lo va a afectar? Bueno, está Porque en posponiendo. Italia, por ejemplo, todavía hay mujeres que cuidan a los muchachos, pero en Estados Unidos, cuando esos muchachos le digan no vayan a la escuela, ¿quién lo va a cuidar en la Se casa? quedan y les dan clases online. ¿En qué? Online. Pero ¿quién se queda en la casa con esos muchachos? La mujer La trabaja. mamá también, porque cuando cierren las escuelas van a cerrar los comercios Ay, y los negocios. Estados Unidos le va a dar más duro Harvard que- anunció ya clases online para los estudiantes de Harvard que no van a asistir a las clases por 20 días. España cerró, Madrid cerró todas las escuelas. Hay unas empresas, doctor, que usted conoce de ellas, que trabajan en su casa, mucha gente. Claro, ¿verdad? mucho. Yo Eso conozco radiólogos que trabajan en su casa, Perfectamente bien. leen los reportes Nosotros de le las- mandamos la placa y ellos te mandan el reporte todo online. Desde su casa. Así mismo. Pero no solamente en su casa en Santo Domingo. Aquí hay radiólogos en Que la se India. la leen en la que están India. leyendo las radiografías de aquí. Sí, es así. Igual que los call centers. Aquí recibimos una llamada por telefónica que creen que están llamando a la India. Y es aquí. Y suenan aquí y lo contestan en inglés o dominicano. Usted- Es un mundo nuevo, doctor. Pero difícil para nosotros. Ese 11 de septiembre se va a cambiar un poquito la cosa como lo va a cambiar el coronavirus. Yo creo que con más impacto. Porque el 11 de septiembre se sintió mucho en Nueva York y en Inseguridad. Estados Unidos. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, Westchester y New Rochelle, que son 2 suburbios de Nueva York que están cerrados. Ya. En Westchester vivió tu amigo Chichi Báez Bello. Ajá. Y viven los Clinton. En New Rochelle también viven muchos dominicanos de mucho prestigio. Y esos 2 barrios, esos 2 suburbios están cerrados. Nadie puede entrar ni salir para contener. Pero la buena noticia es que en China la cantidad de nuevos casos va disminuyendo. Pero en Italia va subiendo, una loquera. Bueno, y disminuirá la semana que viene con el cierre que tienen impuesto. O sea, hay que tomar medidas de breteles, ¿oíste? Duras para el pueblo. En Madrid me dicen que los supermercados están vacíos. ¿Usted entiende, doctor, que ya aquí llegó? Está aquí. ¿Cómo llegó? Pero no está en el tope todavía. No es comunitario. No es como la gripe, la influenza que le da a todo el mundo. Lo que tiene Gary Sánchez es influenza. Félix, Gary Sánchez tiene influenza. Sí, dio positivo a influenza. ¿Y Por cómo- eso tiene tantos dolores. ¿Y cómo oí ayer de que un diagnóstico diferencial que es de vía respiratoria baja, no es de moqueo y Bueno, cosas? cuando llega a los pulmones, los virus tornan el pulmón muy húmedo. Y entonces todas las bacterias del tracto respiratorio se alojan ahí y proliferan y dan lugar a la Pero neumonía. ¿por qué se muere tanta gente? Por la neumonía. La neumonía lleva a insuficiencia respiratoria. Tú tienes saturación de oxígeno en el dedo, por ejemplo, 97, 98. Cuando te da neumonía, si es de un solo lado, baja a 85. Pero no si es viejo solamente, al doctor. que sea, al que le dé neumonía bilateral doble, tiene problemas serios de oxigenación. Por eso hay que intubarlo para ventilarlo. Y aquí hay cuidados intensivos para tanta neumonía. No.
ni hay ventiladores para tanta neumonía. ¿Tú crees que si aquí hay 2.000 casos de cuidados intensivos no hay? No hay suficiente. Porque no es tener la sala con el No es un tanque de oxígeno. Es el médico y la enfermería que va con eso. El aparato te dice que el pulso está en 88. Y ya en ese punto hay antibióticos que hay que buscar. Desde antes de eso. Desde que comienza a y no de que el virus no es antibiótico. Porque no es el virus que te va a dar la neumonía. El virus prepara el pulmón para que se torne un caldo de cultivo para el neumococo, el estreptococo, todo lo que tú tienes en la garganta va a parar al pulmón y te da una neumonía. Ahí sí hay que meterse te prepara un terreno. Claro. Ay, Dios mío. Pero sucede lo mismo con el virus del sarampión. ¿Y por qué tarda, entre el periodo de incubación, que es asintomático el paciente, él contamina? Bueno, porque él tiene el virus ya en su nariz, pero no ha llegado a la sangre y no ha producido los síntomas generales de malestar, de fiebre, de dolor de garganta y todo lo demás. El virus está ahí, pero virus e infección no es lo mismo. Hay gente que tiene el virus y no se infectan, que tienen defensas naturales. Y hay gente que con poco virus caen en problemas serios. Doctor, yo tengo un amigo que quería hablar conmigo y me dijo, nos vemos en el malecón. Sí, con la brisa yodada y todo eso. Sí, que nos vemos en el malecón, ahí frente al Jaragua, nos ponemos ahí del parqueo y hablamos. Sí. Digo, ¿tú estás enfermo? Y dice, no, pero por si acaso tú estás. Yo creo que ese es un buen lugar para conspirar también. Sí, también está una y se ha gustado mucho. El coronavirus tiene un comportamiento distinto a otros virus que lo hace más difícil de detectar. Hay grandes epidemiólogos e infectólogos que te dicen, yo no conozco ese virus, porque ese virus tenía un primo al que nunca entendimos, el del SARS, el de la SARS, el del MERS, el aviar. Fueron cambiando y por eso ni siquiera medicamentos surgieron para eso, porque ya en 6 meses habían desaparecido. Son mutaciones virales que ocurren cuando el virus pasa de un humano a un animal, digamos a un pato, a una gallina, a un pollo, a un pavo. Bien. Cuando vuelve al ser humano, ya tiene un RNA diferente al del ser humano. Dicen por ahí que saber es recordar a tiempo. Y resulta que las personas que vienen regularmente aquí al programa, esos médicos, como el doctor Hanna, la doctora Robles, y recientemente el doctor Suero estuvo aquí y produjo el mismo efecto. La gente llamó y dijo, oye, ese médico sí es didáctico. Doctor, le quiero presentar al doctor Suero, que usted lo vio la otra vez. De Sena también. Vamos a hablar si de Sena Suero nos habla de la relación de algún efecto colateral que puede tener el coronavirus con eso, o no hay nada de eso, doctor. Puede tener una miocarditis viral por coronavirus. Claro. Buenos días, agradeciendo una vez más la invitación. Una invitación de ustedes, prácticamente uno no puede decir que no, porque ustedes siempre cooperan con nosotros cada vez que los necesitamos. Gracias. ¿Cómo le fue la marcha? Muy bien. ¿Le fue bien? Perfecto. Ellos vinieron con la marcha de la semana antepasada. Sí. La marcha de cardiología. Sí. Entonces, con relación a lo que es ese nuevo virus, ese nuevo agente, ¿verdad? Que ha creado una situación tan preocupante a nivel mundial. Definitivamente sí. O sea, si el virus afecta las miocarditis, como decía el doctor, generalmente son procesos inflamatorios del músculo miocárdico y esas inflamaciones pueden llevar al paciente a procesos diferentes. Si tú produces, por ejemplo, una infección a nivel de miocardio, que te irrita el miocardio, tú puedes producir exudado, que puede caer al pericardio, y tú obviamente puedes tener un derrame pericárdico, inclusive como consecuencia de esa miocarditis. Además, las miocarditis producen, esos trastornos inflamatorios, producen muchas alteraciones de arritmias cardíacas, que también son una complicación producto de que puede ser. Decía el doctor Hanna Hanna que es una neumonía, una bronquitis, una neumonía y después la gravedad. Yo le quiero preguntar algo. El doctor y yo vivimos una época en que teníamos que llevar unos certificados médicos al cementerio de la Tiradentes, que nos mandaba el Seguro Social cuando éramos practicantes. Y el señor era muy rígido. Y en los certificados decía, a causa de, a consecuencia de, motivo que... Entonces yo veía que decía, a causa, paro de cardíaco. A consecuencia de diabetes, qué sé yo qué. Veo que insuficiencia cardíaca. Es decir, tenía tres estamentos. ¿Cuál es el asunto, doctor? Estábamos viviendo una época política muy difícil. Ya. Donde la República Dominicana buscaba fondos de los bancos mundiales para la malaria.
Entonces, no podías tú poner que murió de paludismo. No. Tenía que buscar tifoidea. Pero después llegaron fondos para la tifoidea, entonces ya no se podía morir uno de tifoidea. Había que buscar otro tipo de componentes. Y la persona en el cementerio estaba consciente del impacto que eso tenía cuando lo llamaran y decían, oye, mira, bórrale malaria, que eso, Sí, aquí no hay pero malaria. Un médico sabe bien cómo una neumonía mata, pero cómo una neumonía para el corazón. Bueno, es que, por ejemplo, eso algo que te explicaba, por ejemplo, si el paciente hace un problema viral y las virosis pueden afectar frecuentemente al corazón. No, pero el pulmón, el pulmón es el que está ya bien congestionado. Es que todo es una cascada, es una consecuencia uno de otro. El paciente cae Y con un son problema de vecinos. insuficiencia respiratoria. Pleura y pericardio son vecinos. Claro, no, y cae en insuficiencia respiratoria e inmediatamente se produce una alteración de todo lo que es el sistema gaseoso. Cuando tú vienes a ver, tú tienes el paciente con una acidosis metabólica, una acidosis respiratoria, y cuando tú vienes a ver, lo que tienes es una complicación, consecuencia de otro. Y si te cae insuficiencia respiratoria con una alcalosis o con una acidosis metabólica, definitivamente que también eso va a repercutir sobre el corazón del paciente. Y si lo que hace es un derrame pericárdico, entonces tú tienes una posible complicación de líquidos a nivel del corazón que puede llegar hasta lo que es el taponamiento cardíaco. Las principales causas de una insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son? Bueno, primero, las enfermedades se tratan por las causas y tú tienes múltiples causas que pueden llevar al paciente a una insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, las causas de miocárdica propiamente dicho. Tú puedes tener la causa del mismo corazón. Tú puedes tener un paciente que te infarta. Si te hace un infarto y en ese infarto, como complicación de eso, se te llevó una cuerda tendinosa, tú haces una insuficiencia cardíaca aguda y caes en un shock cardiogénico. Y tú puedes morir por eso. Un fallo, una válvula que no sea suficiente también. Claro, es que el infarto puede necrosarte un músculo papilar. Esa zona del músculo en sí, ahora, Claro. de la extra cardíaca. Riñón. ¿Quién? Tú puedes tener un paciente de insuficiencia renal. En la insuficiencia renal, cuando el paciente cae en insuficiencia renal, generalmente es una causa que lo lleva. Generalmente hipertensión arterial, es un paciente con corazón grande, un paciente que generalmente retiene líquido, se congestiona y lo tiene en fallo cardíaco como consecuencia de eso. Y vienen los cambios de fibrilación auricular y una serie de condiciones cardiovasculares que complican a ese paciente y que te lo pueden llevar a la muerte. Pulmón también. Claro. Bien, hígado. Es que eso es retrógrado. Si el paciente te hace una insuficiencia cardíaca congestiva, eso es retrógrado. O sea, todo es pulmón, Corazón arteria derecho. pulmonar, corazón, hígado, congestión, y tú te encuentras con un hígado aumentado de tamaño como consecuencia. Ahí es que se del hinchan propio los pies. fallo. Bueno, es parte de eso de la retención de líquido, el fallo cardíaco. Cuando tú tienes un paciente con fallo cardíaco, ¿qué tú vas a encontrar? El paciente muy taquicárdico, el paciente con un corazón muy rápido, con edema de extremidades, con congestión, con crepitantes ¿Cuándo pulmonares. la hipertensión comienza a ser un peligro de insuficiencia cardíaca? Bueno, la hipertensión es un peligro desde que uno la tiene. Primero que tiene que hacer todo paciente que es hipertenso es controlarse la hipertensión arterial, porque los órganos blancos de la hipertensión arterial, el cerebro, corazón, riñón y vasos. Entonces, si no quieres llegar a la insuficiencia cardíaca o a un evento cardiovascular donde se puede afectar uno de esos órganos, tienes que controlar la hipertensión. Ahora, ¿cuándo te lleva el paciente hipertenso a una insuficiencia cardíaca? Generalmente cuando te falla el corazón. El corazón tiene un periodo, generalmente, una función sistólica y una función diastólica. Generalmente cuando te falla la función sistólica del corazón es porque ya el corazón es incompetente para hacer su papel y su función de bomba. Y como consecuencia de eso comienza retrógradamente a producirse todos los síntomas y toda la congestión. Cuando vino anunciando la marcha, doctor, creo que usted es ecocardiografista. Eso es como una especie de sonografía del corazón. ¿Es así? Por dentro, sí. Claro. Una pregunta, doctor. ¿Qué usted en un eco puede diagnosticar plenamente? En primer lugar, tú tienes en el corazón, tú puedes determinar cuál es el tamaño que tienen las cavidades cardíacas, qué grosor tienen las paredes de tu corazón. ¿Grosor? Sí, claro, el grosor de las paredes, la movilidad. Grosor del septum. Sí, grosor, sí. A veces la hipertrofia es concéntrica. Están todas las paredes como el septum interventricular, toda la cavidad puede De estar. la parte eléctrica ustedes no pueden determinar nada, ¿verdad?
En cuanto a la parte, desde el punto de vista ecocardiográfico, Sí. tú no puedes, tú te encuentras cosas que tú relacionas. Si tú tienes, por ejemplo, desde el punto de vista eléctrico, un paciente con un bloqueo de rama izquierda, Exacto. cuando tú le haces el ecocardiograma, te va a encontrar con un septum interventricular disquinético, paradójico, como consecuencia de ese bloqueo Mira, que tiene, que es un problema eléctrico. El ecocardiografista mide el corazón cuando se dilata en la diástole y cuando se contrae, que es en la sístole. Y esa diferencia te da lo que nosotros llamamos gasto cardíaco o fracción de eyección. Cuando eso cae mucho, ya tú sabes que el hombre está en insuficiencia cardíaca. Ellos pueden, mediante esas dos medidas, decirte la fracción de eyección en vez del 70% se redujo a 34%. Ya tú sabes que hay grandes problemas en la bomba A cardíaca. los dos, doctor. Diferencia entre desfibrilación y ablación. ¿Qué diferencia hay? Hay gente que dice, a mí me desfibrilaron, o sea, a mí me hacen una ablación, se han hecho antes hasta 2 y 3. ¿Qué es eso? Bueno, en cuanto a la desfibrilación, tú puedes tener un paciente que puede estar en fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una condición hoy en día que afecta a muchos pacientes, generalmente a las personas de mayor edad, 70 años en adelante. Muchos pacientes ya son generalmente pacientes con comorbilidades. Además de ser hipertensos, son diabéticos, tienen auricular dilatada, y eso lo lleva a la fibrilación auricular. Entonces, el tratamiento de la fibrilación auricular es un tratamiento desde el punto de vista farmacológico o desde el punto de vista eléctrico que tú quieras actuar. Si desde el punto de vista farmacológico tú no logras convertir una fibrilación auricular en un ritmo sinusal, o tú no logras por lo menos bajarle la frecuencia cardíaca al paciente, que es un comportamiento como usted si dijo fuera... ritmo sinusal. Sí. Doctor, cuando en Fisiología 1 me dio el profesor, me tocó además que yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio y me puso de ejemplo cuando el comandante te decía, coge el paso. Es lo mismo, doctor. Así mismo. Es poner a una gente a coger el paso. A coger el paso. Y eso se hace con el desfibrilador o con la Y ablación. con medicamentos también. Con las tres cosas. Y hay medicamentos que actúan en el sistema eléctrico. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Generalmente, pues sí. Entonces el Desde que comportamiento... tú conociste como digitalina, Sí. cuando tú eras muchacho, Sí. Entonces el tratamiento tiene que ser o Ya no se farmacológico, da digital, ¿verdad? poco. o medicamentoso o con una cardioversión. Entonces, pero ¿qué tú tienes generalmente? Que los pacientes que comienzan a tener fibrilación auricular y que son de inicio temprano, ese tipo de pacientes les favorece mucho la fibrilación auricular, la cardioversión, para tú convertirlo desde el punto de vista eléctrico, una fibrilación, a llevarlo a un ritmo cardíaco normal. Ahora, si ese paciente es un paciente con un corazón, con una aurícula dilatada, tiene muchísimo tiempo fibrilando, ese paciente casi nunca se beneficia de la fibrilación auricular. Y te quedan dos caminos. Desde el punto de vista farmacológico, tratar de convertir la fibrilación en un ritmo normal, o reducirle la frecuencia cardíaca al paciente, que se comporta de una manera parecida como si fuera un ritmo cardíaco normal. Es la única alternativa. La ablación ya es otro problema, otra condición. Son pacientes que se mantienen con una arritmia permanente, con una fibrilación permanente, entonces son electrocoagulación en focos a nivel auricular. Es muy frecuente el sistema de acueducto y el sistema de electricidad. ¿La electricidad es tan frecuente como el otro o es menos? El sistema de conducción eléctrica del corazón. Es que el corazón tiene 3 marcapasos, 3 grupos de células especializadas, donde se genera el estímulo que debe ir al corazón, a estimular el músculo cardíaco para que el corazón se contraiga. Hay un primer marcapaso en la parte superior de la aurícula derecha, que es el nódulo sinusal, que se debe disparar a una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Quién estimula ese nódulo? Es Automático. automatismo. La demanda. Automático. La demanda. Sí, automático. Es automático, Es aún automático. sin demanda. En condiciones normales, es automático. Entonces, ese foco se dispara entre 60 y 100 latidos por minuto. Si eso te falla, entonces ese impulso se genera por un a posterior, un a medio, un anterior, pasa al segundo marcapaso del corazón, etapa 1 y etapa 2, si ¿Qué quieres es lo poner. que es el haz de His? Ahora viene. Exactamente. Entonces llega Todavía hay haz de His. llega a ese punto que es el nodo, que es el nódulo auriculoventricular, que es el segundo marcapaso del corazón, que si el de arriba te falla, toma el mando, pero a una frecuencia cardíaca va entre 40 y 60. A partir de ese nódulo auriculoventricular, entonces sale una gran rama,
un tronco con 2 grandes ramas. Eso fue lo que usted dijo al principio, que cuando hay un infarto se puede lesionar esa transmisión, ¿verdad? Sí, no, él habló de la cuerda tendinosa. Sí, y los músculos papilares. Y los músculos papilares. Entonces la conducción a partir de ahí se va por 2 ramas. Una rama derecha que estimula el lado derecho del corazón y una rama izquierda que estimula el lado izquierdo del corazón. Y entonces, si te fallara todavía ese nódulo, a nivel del propio músculo cardíaco, hay un conjunto de células que son capaces de tomar el mando, pero ya a una frecuencia entre 20 y 40 latidos por minuto, eso significa que tenemos que poner tu marcapasos. Y eso sale en el eco todo. Eso es. En el electro. En el electro sale eso. En el eco no. En el ecocardiograma, tú lo que encuentras son las consecuencias producto del paciente que ha venido arrastrando este conjunto de fallos. Pero el diagnóstico de los bloqueos, que es el trastorno cognitivo, es electrocardiográfico. En rutina de eco, ¿qué es la mayor frecuencia de enfermedades que aparecen en el examen regular? Es decir, no en el que les refieren, sino, me voy a hacer un eco. ¿Y qué es lo que somos? Hipertensos. ¿Qué es lo que es la hipertensión? Disfunción diastólica. Claro, en el ecocardiograma que tú encuentras hipertrofia, disfunción diastólica, como decía el doctor, pacientes en fallo cardíaco, con miocardiopatía dilatada, con fracciones de eyecciones muy bajas, que necesitan... La fibrilación aparece en el eco. En el electrocardiograma. En el electrocardiograma. En el electro. Bien. El electro ve el corazón por fuera. Sí. Y su sistema eléctrico. El eco ve el corazón adentro, por la dentro cavidad. como bomba. Claro, ¿Cuáles son los cilindros que claro. están funcionando? ¿Cómo funciona la válvula? Bueno. Doctor, pero hay muchas Ahorita le da eso a personas Juan. que se beben su pastilla y nada, dicen, yo tengo mi pastilla y se pasan años. ¿Y Depende. cuándo la cambiaste? No. La pregunta es, o sea, aunque Lo eso más depende bonito de del esa línea cardiólogo. es que te dice, ni la tome, que está en 12.8. Esa persona, tú vas a tomar la presión. No, doctor, no la tome, que está en 12.8. 18.11, 19.12. Porque hasta la pastilla se acostumbra el cuerpo. O Y sea, además que no cambió de vida. Siguió ingiriendo tanta sal como hacía antes. Está tan sedentario como antes. Fuma igual que antes. Entonces, él lo que hace es tomarse la pastilla en 5 segundos. Ella no va a controlar 24 horas de vida de ese corazón. se puede infartar de cualquier Sí. forma una persona que tenga su pastilla indicada. Es que el infarto es producto de un conjunto de factores de riesgo. En estos días estaba viendo algo que decía que son 9 los factores de riesgo que te llevan a ti al infarto. El 90% de los infartos agudos de miocardio a nivel mundial se originan como consecuencia de 9 factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaco y dislipidemia, vida sedentaria, obesidad, los problemas psicosociales y el alcohol. Esos 9 factores son las consecuentes, los responsables del 90% de los infartos agudos del miocardio a nivel mundial. Entonces la hipertensión arterial se convierte en un factor de riesgo cardiovascular. Ningún paciente hipertenso puede darse el lujo de que yo me tome mi pastilla y no voy a ver al médico jamás. Yo tenía uno que fue en el 12, ayer fue al consultorio, fue en el 12, hipertensa. ¿Qué está tomando? Atenolol, desde el 12 estaba tomando atenolol. Doctor, uno de los temas... Cuando tú vas y cheques a la paciente, dice como el doctor, tiene tomado ese atenolol, 18. la persona anda en Uno de los 100%. temas específicos que nosotros quisimos que usted viniera es porque tenemos una duda. El doctor Hanna, a veces cuando hay alguna brote o alguna epidemia, dice que el médico que recibe al paciente tiene que pensar en la enfermedad, porque si no la tiene presente, no le pasa. Y eso pasa mucho en Estados Unidos con algunas enfermedades tropicales que el médico no tiene manejo de ellas. En el caso de el médico general, es decir, el graduado con pasantía y hacer exequatur y acabé, el que hace medicina familiar 2 años y acabé, el medicina interna que decide hacer medicina interna o irse a hacer cardiología o nefrología y acabé. Pregunta, ¿un médico familiar puede trabajar con la misma eficiencia que un cardiólogo?
No, porque él no es un cardiólogo, es un médico que ha rotado por una serie diferentes, por las diferentes áreas y puede realizar un trabajo. ¿Hasta dónde, doctor? Esa es la pregunta. Bueno, es que hay situaciones en que el médico general y familiar no la maneja. Ni siquiera muchos internistas. Y lo que quieren, lo que quieren los seguros, perdón, que lo ve el doctor Hanna o que lo ve el doctor Suero y que se lo devuelva al familiar para que le dé seguimiento. ¿Es posible? Bueno, pero si el paciente tiene su médico de cabecera y es un paciente, porque si es hipertenso no tiene que estar amando el cardiólogo todo el tiempo, es un paciente que lo puede seguir el médico familiar. Y cuando tenga una condición de que aparecen las hipertensiones arteriales resistentes, en el cual incluyendo medicación, incluyendo la medicación, sí, le puede dar seguimiento. Y las atenciones primarias que son la puerta de entrada a la seguridad social. O sea, un médico familiar, un médico internista puede perfectamente manejar a un paciente en esa condición. Hoy el médico te dice, tómate la presión en tu casa, porque hay muchísimos aparaticos para eso, y anótamela 2 veces al día, que esa es la verdadera presión. Porque cuando tú vienes aquí y hay mucho ajetreo y tienes que pagar, y el médico entra y sale, también en los fenómenos psicosociales te disparan la presión. Tómatela en tu casa. Así mismo tú vas al médico de atención primaria cada 2 o 3 meses y chequean la presión. Y cuando tiene problemas se convierte en referidor. Pero no es porque te lo descarga a ti, te lo manda para que te lo evalúe y me lo devuelva. Claro. No, y además de eso, o sea, hoy en día, tú tienes hipertensión arterial, te llega el paciente con unos niveles de presión tan elevados a la consulta que tú nunca dudas que sea un hipertenso. Pero hay otro paciente que va a la consulta y, como dice el doctor, cuando llega al consultorio se le dispara la presión arterial y no lo puede calificar hipertenso por eso. Y hay otro paciente que va a la consulta, tiene su presión arterial normal y, sin embargo, en la casa en la noche tiene la presión alta, esa famosa hipertensión arterial enmascarada. Entonces, ese paciente necesita tiene dos salidas. O yo le digo, tómate la presión en tu casa 2 veces al día, por 5 días, trae eso para ver cómo se comporta, o te pongo un monitoreo de mapa de 24 horas y determino si eres hipertenso, sí o no, y te clasifico e inicio tratamiento contigo. Doctor, el médico... El mapa es monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Claro. Mapa. Ok, el médico ecocardiografista es radiólogo. No. Nada más es ecocardiografista. Porque yo veo La que los equipos tienen 4 transductores. Transducers. Porque los equipos 4 vienen... transductores. Porque los equipos vienen así y el negocio se hace así también. Quiere el comprarlo con los negocio. 4 transductores, los compre. Que no lo compre simplemente con el transductor de eco y se acabó. Y el carotidio, ¿verdad? Pero un ecocardiografista puede hacer una sonografía. Esa no. Es una sonografía. Es una sonografía cardíaca. Sí. Generalmente los ecocardiografistas no se dedican a estar haciendo tiroides, próstata, nada de esas cosas. Hacen ecocardiografía. Pero algunos cardíaca. hacen carótida. Carótida sí, carótida sí. Bueno, doctor, vamos a dar las gracias. Yo creo que estamos bien en ecocardiografía. Ayer mirando programa de televisión de Corea del Sur, unos coreanitos jovencitos, nace el niño, le meten un hisopo en la boca, le toman una muestra de la mucosa de la boca, lo cultivan y hacen un genoma. Menos de 1 hora tienen el genoma compuesto con más de 2.000 participantes genéticos en ese estudio. Y te dice, mira, ese niño necesita una dieta especial porque desde el punto de vista genético él tiene un gran marcador de hipertensión, de diabetes, de colesterol y qué sé yo. Y comienza desde el primer año una dieta especializada por el resto de su vida para prevenir la diabetes y la obesidad. No puede fumar, no puede usar drogas. Los marcadores genéticos, de los cuales se conocen 2.000, pero se cree que hay más de 20.000. Van a que durar todavía, mucho la gente. Así mismo. Doctor, gracias. Vamos a durar mucho. Ok. Bien, vamos a una pausa.